nuestra amiga licenciada Ivette Mota. Ah, caramba, mira, usted es como, está, ¿verdad? Tiene, sí. Como que machea el candungo de Moraima con la... Es verdad, mira. Sí, mira para allá. Vinieron. ¿Cómo está, licenciada? Buen día. Bien, gracias a todos los que nos escuchan y gracias por esta invitación nuevamente con Nueva Vida. Bueno, estoy viendo un libro que se titula The Battle for the American Mind, la batalla por la mente del americano o del pueblo americano. Exactamente. En estos días estábamos, casualmente, siendo parte de... ¿Qué fue, Juan Carlos? Nos pusimos a toser de repente nosotros aquí. Disculpen los oyentes de 97.7. Todos por un lado, yo por otro. ¿Cómo que es que esto, ciertamente, esto que quiero comentarle, ¿verdad? Comenzar esta discusión hoy, el subtítulo tiene que ver cómo desarraigamos un centenario de mal educación. Okay. Y nosotros empecé diciéndoles que estuvimos graduados en estos días de unos títulos, ¿verdad?, sobre teología, educación, porque nosotros queremos seguir viendo cómo llevamos un mensaje a gente que puede entendernos lo grave de la situación en cuanto a la cultura, en cuanto a la meta. Esto es una institución que tiene que ver, es cristocéntrica, y nosotros y ustedes están todos los días aquí pensando por qué las cosas están como están, sí. ¿Por qué tenemos esta pelea que no termina? Ya uno dice, espérate, esto es como lloviendo sobre mojado. Entonces, viendo en estos días que nuevamente vistas con relación a asuntos que se supone que todo el mundo conociese, y más aquellos que se levantan con una cosmovisión bíblica, que vemos que piensan igual, ya sea desde los niños hasta los padres y hasta los líderes, como los que no conocen nada. Uh-huh. Y esto tiene que ver mucho con la educación que por más de 100 años ha sido instruida dentro de los centros educativos primarios hasta el 12. Y entonces, volviendo al tema de cuál es la lucha por la mente americana, no es por la mente americana, es el pensamiento que trae lo que conocíamos por muchos centuries, ¿verdad? Centenarios de años, uh-huh, de que se levantaban personas, líderes con un temor primeramente a Dios, con virtudes de ser buenos ciudadanos, de amar su patria, de amar su prójimo, de amar a la vida, o sea, y de momento, ¿por qué estamos nosotros preguntándonos y cuestionándonos por qué tanta política pública y tanta política social no tiene sentido? Y una de las cosas es porque cambió el sistema, el foco, la filosofía educativa, y nosotros no nos hemos dado cuenta porque han pasado más de 100 años. Entonces, estas personas en el sistema educativo americano ellos hablan, primeramente, los niños pasan más de 16,000 horas en educación, desde el kindergarten hasta el grado 12 de indoctrinación, porque nosotros no lo queremos entender, pero eso es lo que pasa. Es una indoctrinación, y en términos cortos, porque nosotros vamos a seguir hablando un poco en detalle, porque esto hay que digerirlo, ellos querían limitar el grado de un grupo, le llaman la educación progresista. Ellos querían tener un grupo de personas que fueran los que dirigieran los rumbos del país, y comenzaron, parecería buena idea, cuando comienza la educación vocacional injertada dentro de la educación corriente, porque el fin es que yo voy a tener una gente que me va a hacer el trabajo sucio, ajá, y otra gente que los va a dirigir. ¿De dónde viene una visión como esa? Marxista, una educación que es humanista, que usa y explota a las personas. ¿Y qué era lo que había antes? Centrado en que todos somos iguales, centrado que los principios fundamentales del evangelio. ¿Por qué? Porque te lleva a pensar libremente
desarrollo es instruirte con te equipa con una información básica para subsistir en la vida, pero te lleva a retar todos los pensamientos que pretendan controlar o hacer un hombre el rey sobre otros. Y por eso siempre, en estos últimos días, no sé si han visto en las noticias, las personas cada vez más, el FBI ha estado interviniendo con el Departamento de Justicia, con aquellos padres que se presentan a las aulas educativas a retar el contenido, a retar la forma, las maneras con que dirigen esos grupos educativos. Bajo el sello de terroristas para esos padres. Exactamente, y los convierten en terroristas domésticos. Exacto. Así que, ustedes van a decir, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Qué tiene que ver? Mucha gente dice, no, esto es más, el libro está en inglés. Bueno, para empezar que lo sepas, porque pensamos que los cambios son de los últimos 3 o 4 años y esto se viene ejecutando desde hace... cientos de años más en 2 siglos, desde al final del siglo XIX y todo el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, o sea, es un plan bien ejecutado. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes no saben que en las posiciones de poder, en las divisiones específicamente educativas, ¿a quién tenemos con los grandes doctorados? Ya sea a nivel de la escuela pública, en las universidades públicas, pero a nivel de derecho, a nivel de medicina. ¿A quién tenemos en esas grandes alcurnias dirigiendo y moviendo la escuela? Gente que está adoctrinada, porque esto no se hace de un día para otro. Exacto. Y en este libro hace un recuento de cómo la educación estuvo siempre centrada en personas y dirigida a lo que se llamaba el World Christian Principle o el Paideia, que es educación. Era lo que se entendía que eran las bases fundamentales de una buena educación, porque todos sabemos que la educación, quienes se cogieron en sí la manera evangelizadora y de ministerio para primero llevar salud a las poblaciones y a los pobres, ¿quiénes fueron? Los cristianos. ¿Quiénes fueron a educar a los sitios que nadie quería? Los cristianos. ¿Quiénes comenzaron las guerras grandes de liberación por raza? Los cristianos. Así que en un momento dado, obviamente ellos tenían que quitarle la hegemonía del control de la libertad de pensamiento de la gente, de esa idea de que yo no adoro ni me doblego a hombres ni a gobiernos, porque sabemos que en Estados Unidos las grandes guerras comienzan con eso, con que yo no quiero saber de un rey que me domine a mí. Y poco a poco hemos sido cómplices de nosotros creernos que vamos a recibir una educación en el sistema que tenemos que se acople a nuestra manera de pensar y a nuestras ideas y a nuestra fe. No, porque en un momento dado allí habla que hubo una ruptura también. ¿Por qué? Como todo, hay organizaciones que tienen buenos intereses, pero cuando ya va subiendo de escala, de influencia, hubo también, y ellos aprovecharon esa grieta para entrar a decir que todas las personas, acuérdate que regularmente en los ministerios, los evangelistas cristianos llevaban en sus comunidades. Y claro, viene el gobierno en un momento a decir, ahora es para todos los niños la escuela gratis. Tú sabes que eso es bien atractivo. Así que, como siempre, el gobierno viene a hacernos creer que es el padre de las tremendas decisiones que nos va a venir a rescatar. Y caemos en lo mismo. Caemos en sus garras manipuladoras que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de hombre y que no tienen un plan a largo plazo. Porque la mayoría de estas mentalidades, ellos le llaman a ese progresista, ¿verdad? Le dicen progresista, pero el título es un poquito más grande, pero es la idea de tener un plan específico de ¿qué? De metérsele aquí a la niñez, porque usan el concepto de la plasticidad de la mente del menor. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Y nosotros lo sabemos, pero la gente no comprende que son muchos años de indoctrinación. Sí. ¿Y qué yo propongo? Igual es mi punto, de donde yo vuelvo y retoco, porque esto no es nuevo.
La ley de iglesias escuela. Ujú. Yo propongo, nosotros hemos visto en estos últimos días, volvemos otra vez con la pelea en el Senado, en la Cámara, de proyectos que sabemos son destructivos, no tienen nada que ver con respetar ni la vida, ni la mujer, ni nada por el estilo. Ujú. Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más a fondo, coger el toro por las manos y ponernos a juntar realmente las fuerzas y los recursos, porque hay muchas actividades, hay muchas propuestas que nunca las vamos a ganar. No vamos a ganar estas propuestas en su terreno, porque ellos siempre van a manipular el terreno. Y al fin a la postre, hay gente que no va a ser salvable. Porque el que quiera inculcarle a sus hijos lo que sale por los medios de comunicación, que todo es un dinero, ¿verdad? La pornia que está gratis, que nosotros entendemos, pero ¿cómo estos niños dicen, cantan y los padres celebran tal cosa? O sea, tú vas a estar lloviendo sobre mojado. O sea, yo entiendo esos proyectos, los proyectos de educación, los proyectos de salud. O sea, tú tienes indoctrinado a un niño todos los días. Ahí dice, desde kinder hasta cuarto año, 16,000 horas. ¿Tú crees que la iglesia va a hacer eso? Es un culto. Aunque sea toda la semana, es imposible. Ni los padres comparten tanto con sus hijos como comparten los maestros. La influencia que hay dentro de la escuela es tan monumental que ellos entendieron, esa es mi batalla, ese es mi lugar. Y hay que arrancársela de las manos. ¿Y cómo se la vamos a arrancar? La ley de iglesias escuela. La ley de iglesias escuela, yo no sé cuántas iglesias hay en las comunidades. En un barrio, ¿cuántas iglesias hay? Muchísimas. Decenas. Si muchas nos veces. uniéramos, Juan Carlos, Moraima, si nos uniéramos. Entonces, ¿cuánto dinero hay en instituciones religiosas en este país? Unas que abandonaron las escuelas porque ya no era un interés lucrativo o un interés social o lo que fuese, o una imprudencia, que más bien creo que fue una imprudencia, y la abandonó. ¿Y quiénes la cogen? Bueno, aquí hay un grupo de gente con una mente, de alguna manera, no los vamos a juzgar porque cada cual está en su posición, y pero no alardean de querer dirigir los caminos ni la moral pública. Así que las iglesias escuelas, ahora vemos que las iglesias, 200,000 niños y pico son los que forman parte del sistema educativo, aparte de la crisis que hay, de que no hay niños. No hay niños porque no es que no hay niños, es porque enseñamos más sobre la muerte de los niños que sobre la vida. ¿Y a quién? ¿A quién tú le vas a echar la culpa? No le puedes echar la culpa porque esa es la mentalidad humanista del sistema. Así que si tú quieres cambiar eso, yo creo que si nos concentramos en una meta real de cambio, porque cada vez que yo recibo preguntas cuando hay controversias, cuando hay asuntos, ¿y cómo usted cree que pudiésemos resolver esto? Hay que asumir responsabilidad, hay que tener proyectos a largo plazo, pero si lo que nos gusta son los proyectos que nos den el hype por 2 o 3 semanas, y yo hice esto y llené el protocolo de todas las actividades que hicimos en el año, pero no hay un plan a largo plazo. Los planes que hacen y logran impacto cultural, transcultural y a largo plazo realmente toman años. Pero está aquí, Dios nos entregó en este país en el 2017 100 escuelas, a ese momento existían. Desde el 80 se estaba peleando la ley de iglesias escuelas. ¿Y qué es lo que es la iglesia escuela? Que hay gente que no sabe ni qué es la iglesia escuela y piensan y son más propensos a estar pensando, ay Dios, si Dios me llamara a un ministerio, si Dios me dijera algo que hacer. Y yo digo, Dios mío, tanta necesidad que tiene este país de coger todos esos doctorados y maestrías que hay sentadas en las iglesias. ¿Hacer algo? Y Beth, pero aclárame algo. Dijiste que comenzamos como con 100 cuando se empezó a legislar para las iglesias escuelas. Yo escuché una cifra que son ahora como 60. Ajá. O sea, son menos escuelas, iglesias escuelas ahora. No. Sí, más menos, o menos, ¿verdad? sí. Más o menos 50 y pico, Sí, 60. son menos de 100. Claro.
¿Te acuerdas, Juan Carlos? O sea, no hemos ido ganando terreno, hemos ido perdiendo terreno. No, perdiendo no, nosotros nunca perdemos nada. Lo cedemos. Cedemos. Ese es el problema. No entendemos realmente el problema. Y algunas de esas 60 tienen la filosofía educativa del sistema general. Exactamente. ¿Y a qué se debe que se dieron? Bueno, yo no sé exactamente porque no te puedo decir cuáles fueron, ¿verdad? Y las razones Pero reales. Lo que yo puedo entender es que los mismos problemas que tiene cualquier institución educativa, que puede ser administración, finanzas, sí, visión, en las iglesias y escuelas, lo más que me preocuparía es cómo llegaron a la conclusión de que no son relevantes en un momento crítico donde tenemos que no hay valores fundamentales en la sociedad general. No estamos hablando en la casa cristiana, pero si tú comienzas algo como eso, o sea, llega un momento que tú tienes que nosotros nos seguimos preguntando. Nosotros estamos en esto desde el 2000, desde el 90, ¿cuándo fue? En el 2007, 2006, 2007. ¿Ustedes no se creen que nosotros hemos seguido preguntando por qué pasa esto? ¿Por qué ese antagonismo o esa desidia en las iglesias y en el liderato? ¿Por qué tanta gente que se sigue levantando y dice que son cristianos llegan a las posiciones? Y no es que vayan a querer convertir a la gente, porque su trabajo, si es legislador, pues es para todos. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa? Que con más recursos tenemos menos cosas. Cuando comenzó este procedimiento, este movimiento fue en el 90, fue mucho antes. ¿Te acuerdas con los movimientos del pastor Cortés, de la iglesia? O sea, yo llegué el otro día. Hay gente, ustedes saben mejor que yo todo esto, pero en esta ley, la ley 33 del 2017, le hacen un recuento. Pero como nosotros estuvimos dentro del estómago de la ballena, ¿te acuerdas? O del pez grande, en el 2017, sí. Juan Carlos dijo, espérate, pero vamos a hacer algo, porque ¿cómo va a ser que ahora el sistema de educación le va a decir a la iglesia escuela cómo hacer currículo, cómo analizar los grados? Y se llevaron unas causas. Y en ese entonces era que se sabía que habían 100. Y mira lo que es una iglesia escuela para aquellos que nos están escuchando por primera vez, como yo, que en algún momento no sabía ni que existía. Aquí dice que una iglesia escuela es el derecho fundamental, en este caso, lo que decidió este tribunal, porque aquí hubo un caso, fuimos al tribunal apelativo, fuimos al tribunal local, porque el gobierno decía, eso está barrido, aquí eso no existe ya. Y él dice que se presentó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca la iglesia escuela guardar? Dime. Un derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y principios. Yo creo que eso es lo que quieren todos los que llaman por aquí cuando se estaban quejando de cómo lo imponían las escuelas, ponerle la puya a los niños. No, pues si yo no quiero, yo tengo el derecho fundamental de criar a mis hijos. Bueno, pero si tú tenías una escuela que pensara eso, porque llegó un momento que tenía que decidir lo que dijera la escuela. Bueno, pues si usted le pone las manos en la escuela al diablo, pues el diablo le va a decir su protocolo. El alcance de la separación de iglesia y Estado y la libertad religiosa. Y el derecho de asociación en su vertiente ¿de qué? De no asociación. Es como gracias, pero no gracias. Me das el derecho de que de yo no asociarme con quien yo no quiero es un asunto fundamental. Así que este caso vuelve y le pone en las manos a la alta gerencia en nuestro país, que tiene muchas comunicaciones, tiene muchos televisores, tiene muchas radios. Aquí todo el mundo quiere abrir un radio nuevo. ¿Para decir qué? ¿Para poner música? ¿Para qué queremos más televisor? ¿Para poner video de música? Aquí hay un asunto más profundo. La iglesia escuela, ¿para qué existe? En este caso, se reafirma la existencia del balance constitucional entre la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios. Y dice, se define y reconoce las iglesias escuelas. Aquellos que nunca han escuchado lo que es iglesia escuela, yo estaba en eso en el otro día, 2017, como aquellas iglesias para las cuales sus prácticas religiosas influyen
ofrecimientos académicos y religiosos de manera tal que ambas actividades son inseparables, conservando así la fe y creencias como elemento fundamental en el sistema de enseñanza, percibiendo que el aula es una extensión y espacio de adoración familiar y del ministerio de la iglesia. Eso dice la ley. Eso dice la ley que define lo que es una iglesia escuela. Yo quiero preguntarle si hay gente buscando ministerios, si hay gente, si hay iglesias, si hay, ¿cómo es que le llaman a eso? Cuando se juntan muchos concilios buscando un proyecto nuevo. Porque yo escucho gente queriendo ir a África, queriendo ir a llevar no sé qué, a qué sé yo, España, República Dominicana, Venezuela, Ucrania. Nosotros tenemos un problema aquí que resolver. Y no está mal hacer eso sin dejar de hacer esto otro, como dice la palabra. No, cada cual va a responder de lo que Dios le puso en su mano. Pero volvemos, nosotros tenemos, ¿usted sabe cuánta gente educada hay en este país? ¿Cuánta gente con títulos universitarios? Claro, montones. Díganme ustedes, ¿cuánto se necesita para educar de kinder a sexto grado? Si yo veo por ahí que cada vez los colegios privados cogen cualquier persona que tenga un bachillerato, sea una persona decente, sea una persona que tenga, ¿verdad? Probidad moral, en términos, ¿verdad? Que no tenga su listado de que lo estén persiguiendo. O sea, ¿cuán difícil es? Usted sabe que el 90% de lo que el niño se programa, la programación del niño, está casi finalizada, casi en un 90% antes de los 7 años. Uh-huh. O sea, ¿sí? Nosotros pudiésemos hacer una influencia tan grande, pero si nosotros queremos los resultados a cortito plazo, peleando con los políticos, no lo vamos a lograr. Tenemos 8,000 iglesias y 50 y pico iglesias escuela. 50, bajando. 8,000 iglesias y 50 y pico iglesias escuela. Tenemos un candidato a gobernador, Juan Dalmau, que en las elecciones del 2020 tenía en su plataforma: eliminaré la ley de las iglesias escuelas. Ese gobernador sacó 250 y pico mil votos, y en Puerto Rico hay cristianos, católicos y evangélicos. ¿De dónde salieron 250 y pico mil votos para Juan Dalmau, que en su plataforma tenía eso? ¿De cristianos? Porque esto no es un país ateo. Claro. Es un país cristiano. O eres evangélico de alguna rama de las iglesias evangélicas, o eres católico. Ese hombre sacó 250,000 de votos. Uh-huh. Y en su plataforma tenía: yo la cierro, yo esa ley la elimino. Uy. Y ahora lo vemos posicionados en programas de televisión como comentaristas y haciendo vacaciones, lo tienen por ahí, más la gente lo escucha. Así es. ¿Ustedes saben cuánto se ha invertido en infraestructura en muchas iglesias? Para estar cerradas, ¿cuántas horas al día? La mayoría del tiempo. La mayoría, hombre, yo. No has dicho con los salones abandonados, Bueno. Licenciada, me tiene que dar una parte 2, o el tiempo no corre a las millas. Esto es empezando a razonar, a ver si hay una solución a los problemas, porque yo no puedo estar dándole vueltas a un mismo problema, haciendo lo mismo cada 4 años, cada 2 años, voy por una legislatura, voy a hacer una ponencia y... No, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a quitarle la educación de nuestros niños al gobierno hasta que se rehabilite o lo rehabilitemos o Dios lo rehabilite, pero mientras tanto tenemos las herramientas. Sí, así que vamos a seguir tocando este tema. Si no lo hacemos, el Estado nos va a quitar la ley de la iglesia de escuela. Pues ustedes, como no dan un usado y ustedes no se quejan ni hacen nada, pues vamos a eliminar esa ley. No sirve eso, no lo usan, ustedes son un problema, una piedra en un zapato, son ustedes. Sí. Así licenciada, que, número telefónico de su oficina. 787-246-2404, 787-246-2404 o idesmontes.com, @idesmontes.com me consiguen. Voy a seguir hablando de este libro y fuera de, ¿verdad? En las redes. En la radio, sí. Porque hay un reto grande que tenemos por delante. Dios le bendiga. Gracias, licenciada.